Hola, buenos días a todos. Estamos encantadísimos de tener tanta gente aquí para este seminario, para esta charla de Hanna, a la que os voy a presentar brevemente. Antes de eso, comentaros que en el CBM pues, estamos muy interesados en apoyar a la población de estudiantes y gente adulta también con altas capacidades. Hemos empezado hace poco a tener ciertas actividades, organizar actividades para ayudar o dar apoyo a esta población estudiantil con su motivación y otros temas que os contará Hanna muchísimo mejor que yo, porque yo me acabo de enterar de todos estos temas como aquel que dice. Pero también sabemos que en los ambientes en los que nos movemos y trabajamos en centros de investigación como el nuestro, pues el porcentaje de personas con altas capacidades es bastante elevado. Entonces creemos nuestro deber pues también sumarnos a esta causa y apoyar como podamos. Entonces, este año hemos tenido un par de actividades para estudiantes de altas capacidades. Hicimos una visita guiada a nuestras instalaciones hace unos meses y hoy mismo empieza el programa de prácticas cuarto de ESO más empresa, en el que tenemos estudiantes de cuarto de la ESO en nuestros laboratorios y este año por primera vez tenemos un itinerario específico para estudiantes de altas capacidades. Hemos contado con el asesoramiento de Hanna y de su fundación para ayudarnos con estos temas y nos parecía muy importante que la población del centro, los científicos, personal del centro, así como población externa, que estamos encantados de teneros aquí también, pues podamos aprender un poquito más las bases de lo que son las altas capacidades y cómo entenderlo y cómo funcionar. Entonces, tenemos aquí hoy a Hanna, que nos hace una ilusión tremenda porque es una persona muy experta, pero a la vez muy ocupada y está siempre pues en eventos y en actividades relacionadas con este tema. Ella es la fundadora y presidenta, creo que también, ¿verdad? De la asociación Indifferent Minds, que ahora es una fundación también, desde hace poco. Lo quería resaltar por eso, porque ha ocurrido el mes pasado, me parece. No, llevamos un año y medio constituidos. Vale, perdón. Pensaba que era más reciente. Bien, pues entonces la Fundación Indifferent Minds, que es precisamente para familias y personas con altas capacidades. Entonces, bueno, ya no quiero quitar más tiempo. Empezamos con la charla de Hanna. Muchísimas gracias, Hanna. Hola. Sí. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme, por estar aquí sentados para escucharme. Espero estar a la altura de la audiencia que impone. Bueno, me imponen todas las audiencias, pero estoy entre científicos y yo soy alguien que me considero un poco a caballo entre la ciencia y lo que es ese componente más humano, quizás, de estar en las trincheras. Mi bagaje viene de educación, 25 años de profesora en un centro y 30 años trabajando con chicos y dedicada a la alta capacidad. Pero lo que vengo aquí a traeros, más que un conocimiento específico, que eso espero que juntos lo consigamos, porque es parte de la razón de estar aquí, ¿no? El concienciar de que esto es una realidad y es una necesidad y juntos, desde la comunidad científica, desde la parte experiencial, como digo, de las trincheras, encontrar caminos para que esto tenga un desarrollo, un recorrido y sea respetado pues como se merece. Muchas de las cabezas que estáis aquí vais a compartir conmigo toda esta visión, bien porque tenéis hijos, bien porque vosotros mismos lo experimentáis o porque, bueno, en el mundo que os movéis es el mundo de las preguntas y a fin de cuentas las preguntas son el mundo de la alta capacidad. La alta capacidad es una realidad que es como triste que yo tenga que presentar en el año 2025, porque es la que lleva a que el mundo cambie y no hubiéramos llegado a esta tecnología ni a este grado de desarrollo sin personas con alta capacidad, porque son las cabezas que logran visualizar algo distinto y llevarlo a cabo, ambas cosas. Desde el que inventó la rueda, ya fue un divergente, hasta, bueno, pues fijaros, o sea, la IA, si la IA no es de hace tanto tiempo y ahora ya la hemos integrado como si sin IA no supiéramos vivir. Entonces, todo ese recorrido viene de cabezas diferentes, porque ya lo decía Einstein, si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Entonces, la ciencia no reproduce, la ciencia genera, innova, concluye y hace que funcione, claro, porque solo una idea sin llegarlo al plano concreto, pues solo son ideas.
No sé cómo tengo que pasar esto. ¿Es con la flechita? ¿Sí? Vale. Voy a empezar contando una historia, porque creo que va a ayudar a contextualizar mucho del punto en el que partimos. Esta historia la he contado en otras ocasiones, como es verdad, pues es que no la puedo cambiar, con lo cual lo siento por la audiencia que ya me la haya oído. Pero cuento la historia de una mamá que le llamaron del cole de su hija para decirles que, que tenía problemas de TDA, ¿vale? Y que no se centraba en clase y tal, y que la llevara al psicólogo. Era en Londres, con lo cual la madre pues obedeció, claro, y fue a llevarla al psicólogo a su hija. A mitad de entrevista, el psicólogo le dijo, mire, sálgase un momentito. Y entonces fueron a una sala contigua y subió la música del hilo musical que tenían en el espacio, y en el otro lado había un espejo de estos de doble cara, con lo cual podían ver a la niña. Y entonces le dijeron, dice, mírela. Y la niña se levantó y empezó como a bailar, a moverse por la sala. Y le dijo, señora, su hija no está enferma, su hija es bailarina, llévela a clases de ballet. Sorprendentemente la madre hizo caso, porque aquí quizás en España o en los tiempos actuales hubiéramos dicho, este señor no tiene ni idea y voy a otro psicólogo que me ratifique que mi hija tiene TDA. Porque a veces es más sencillo aceptar que tienen una patología a aceptar que no les pasa nada, pero son distintos. Y entonces la madre hizo caso, la llevó a clases de ballet, y esa señora es Gillian Lyne, que fue la coreógrafa y bailarina de Cats, del Fantasma de la Ópera, primera bailarina de Londres. Si esta señora no hubiera aceptado que su hija solo era distinta y no estaba enferma, esta chica hubiera estado medicada, hubiera generado un autoconcepto de enferma, y desde luego no tendríamos magia como en el Fantasma de la Ópera o Cats. Desde esta perspectiva es desde donde tenemos que escuchar esta charla. Pues al final lo que ya está demostrado es que es un cerebro con una estructura y metabolismo distinto. Yo lo que vengo es a compartir el conocimiento que ya han dado, ¿eh? El conocimiento no sale de mí. Lo único que voy es a meteros gusanitos que haga que vosotros queráis profundizar más y, como he comenzado la charla, que juntos podamos desarrollar más cosas. Silvia Sastre afirma que las personas con altas capacidades piensan, comprenden y conocen cuantitativamente, pero sobre todo cualitativamente, diferente al resto de personas debido a su formación cerebral, activación, interconectividad, densidad y complejidad de ciertas áreas cerebrales. Lo que ya es una tontería es que haya gente que diga, yo en eso no creo. Pues mira, me alegro mucho porque esto no es un tema de fe. Entonces, en esa línea sí estamos igual. Yo aún así tengo padres que me lo siguen diciendo, o directores de cole, o profesores, que en eso no creen. Chicos, es una pena, porque los tierraplanistas pues tampoco creen que la Tierra sea redonda, pero hacen el ridículo. Pues el que me dice eso también. Esto es una realidad que hay detrás de ella científicos tan potentes como Silvia Sastre, catedrática de la Universidad de La Rioja, neurocientífica maravillosa, que es a día de hoy, en mi opinión, la que más ha avanzado en España en el estudio de la morfología y la bioquímica de la alta capacidad. Sale en nuestro documental de la Fundación, que no sé si habéis tenido la ocasión de ver, pero en el documental que está ahora mismo en Movistar, Altas Capacidades, Out of the Box, la persona femenina que habla sobre esto es Silvia Sastre. Que de hecho, bueno, pues la comenté esta ponencia y está interesada también en algún momento en compartir conmigo una conversación con vosotros. Con lo cual ya partimos de que aquí hay una estructura, o sea, la alta capacidad está en un órgano, no está en el alma, no está en el carácter. Es un órgano, es el cerebro. Entonces, pues igual que si yo hablara de que tengo una hernia de estómago, pues todo el mundo aceptaría y vería lo normal que mi alimentación fuera distinta. Bueno, pues si tengo un cerebro diferente, y si en el cerebro se piensa, si en el cerebro se siente, si en el cerebro se aprende, pues yo esas tres cosas es normal que las haga distintas. Luego no es solo una percepción, porque a veces, yo también, muchas veces he dicho, ¿y si me estoy inventando todo esto? O sea, esta sensación de decir, realmente pienso distinto, siento distinto. Claro, ¿cómo se compara?
La gente no va diciendo, o sea, yo puedo comparar, por ejemplo, pues el tamaño de un fémur, yo puedo comparar, pues eso, si me duele o no el estómago después de comer picante, pero ¿cómo se compara la persona con alta capacidad con otro para tomar esa conciencia de su diferencia? Porque tú vas creciendo y vas pensando que todos son como tú, no conoces otra cosa más que tu mundo interior. Tú sabes el impacto que están teniendo en ti las cosas y deduces que en los demás también está ocurriendo así. Y te sorprende cuando notas que no. Y entonces te sorprende, mira, ahora mismo tengo yo una chica que me ha llamado justo antes de entrar, no la he podido coger. Se llama Alicia y es extraordinaria, es una superdotación preciosa que nadie había detectado, ahora está en segundo de bachillerato, las está pasando canutas y se ha ido con el cole y está en Hungría. Esa chica ayer me llamaba diciendo que es que, claro, hay una niña que es autista en su cole y que nadie quería ir con ella de viaje y entonces ella ha asumido el estar con ella en la habitación. Ahora están más solas que la una a las dos. Claro. Alicia estaba encerrada antes de empezar el viaje. Yo se lo advertí, se lo dije, eres consciente de esto y esto es lo que vas a tener que gestionar. Estaba encerrada, no podía, o sea, no atender a esta compañera autista, pero tampoco puede atenderla porque se está quedando sola y se está quedando colapsada de ver el trato que está recibiendo por culpa de hacer algo que está bien. Alicia no podía pensar que el resto de sus compañeros tuvieran el valor de no atender a esa niña, porque el sentido de la justicia, la moral desarrollada tan precozmente, para ella no le permitiría dejarla sola. Entonces está encerrada y está en Hungría, deseandito que vuelva. Se está rompiendo. Y entonces, bueno, pues mi papel es sujetarla, pero no le puedo evitar nada. Hay un punto de conocimiento personal que tú tienes que saber que esa parte es diferente en ti. Y ella decía, pero ¿cómo va a ser diferente en mí? Sí, tú has desarrollado una moral, has desarrollado una perspectiva, has desarrollado un sentido de justicia desde muy pequeña que no te corresponde por esa edad y estás rodeada de adolescentes desatalentados con 17 años que solo se están mirando su ombligo, que encima ahora están queriendo comprar alcohol y ella ya está colapsadita del todo porque dice que les van a echar a todos. Porque una de las normas, claro, es que no pueden tener alcohol. Con lo cual, algo tan ridículo, pero a la vez tan fantástico, que es a lo que aspira el ser humano, como es el sentido de justicia, ser coherente con tus ideas y además una moral extraordinaria, a Alicia le está suponiendo una dificultad. Y los otros que les toca un pie están como peras. Claro, pero es que así es como nacemos las altas capacidades asincrónicos. Es decir, desarrollamos cosas en momentos evolutivos que no corresponden. Y eso te desajusta. ¿Están mal? No. Ahora, ¿estás integrado? Pues tampoco. Entre las diferencias morfológicas y bioquímicas más notables que tiene el cerebro son estas. Una corteza cerebral con mayor grosor, lo que implica mayor capacidad de almacenar información, de incorporar aprendizajes automáticos. La poda neuronal es muy intensa y en momentos como muy marcados, a los 18 meses, a los 8 años y a los 14 años, hay podas muy significativas, lo que supone mayor plasticidad y predisposición para el aprendizaje, más cantidad y concentración de neuronas van econo, no sé cómo se dice, más pensamiento arborescente, es en lo que eso redunda. Sin colapsar, transferencia de información mucho más rápida. Entonces, claro, me decía a mí el otro día un niño, dice, ¿sabes? Dice, yo tengo alta capacidad y le digo, claro, si no, no estaríamos trabajando. Dice, es que yo me noto más listo que los demás. Yo le decía, ¿en qué? Dice, cuando jugamos a los videojuegos, dice, sé predecirlo todo, sé lo que va a ocurrir en todas partes, estoy barajando tantas opciones que nunca me pillan. Luego no soy tan bueno, decía él, con los mandos. Por eso tampoco gano, pero sé predecirlo todo. Esa. Motivación para actuar, autocontrol y evitación de errores, intenso amor, ira o lujuria, momento de la segunda neurogénesis anterior, entre los 12 y los 13 años, mayor trayectoria de engrosamiento del lóbulo frontal, funciones ejecutivas muy desarrolladas, lo que es planificación, memoria, atención y control de impulsos. Mayor mielinización neuronal, lo que implica mayor velocidad de procesamiento.
cuerpo calloso posterior de mayor grosor, coordinación y comunicación interhemisférica mucho más precisa, menor consumo energético y mayor rendimiento. Esto es muy notable en nuestros trabajos, por ejemplo. Y es casi innato el prejuzgar o el juzgar mal, porque mira, a mí me pasa, estoy trabajando con mi equipo que son fantásticos y digo, no, tenemos que sacar este informe y tal, dice, no, pero no da tiempo. Y lo que le dice a Hannah, su cabeza corriendo es, venga, ya no va a dar tiempo. Nos esforzamos un poquito y esto sale. Claro, yo, mm, esa sensación, ese subidón que tengo cuando estoy trabajando, esa capacidad de no cansarme y de todo lo contrario, estar fluyendo a 100 bajo estrés, eso me viene dado. Eso no es una cualidad mía como persona que yo me haya currado, hombre, luego le he hecho caso y claro que he trabajado mucho para que eso no se extinga, pero en el fondo tengo una estructura que me lo permite. Entonces, mi cansancio no es su cansancio. Hasta que yo no comprendí esto, fui juzgando en mis grupos de trabajo durísimamente a la gente, atribuyéndoles que no estaban implicándose todo lo que yo creía que se debían de implicar. Bueno, el peor juzgado y el que peor ha salido en esto fue mi marido. Porque yo siempre le atribuía, es que no se entera, es que no quiere, o sea, le atribuía falta de interés. Y entonces recuerdo, esto me lo enseñó él, ¿eh? Y fue hace solo 6 años que dije yo, 30 que llevamos juntos ya podías haberme espabilado antes. Pero fue un día que estábamos discutiendo y me sujetó y me dijo, pero ¿no entiendes que eso solo lo ves tú? Ay, qué alivio. O sea, que no eres un desgraciado, que no estés recogiendo, es que a ti no te importa. O sea, es que no lo has visto. Pues mira, fue para mí, de verdad, fue muy consolador porque yo le atribuía a que es que ni le importaba, ni se implicaba, ni aguantaba las 8 horas que yo, ni... Hombre, pues ver a tu marido no como un desgraciado, sino como alguien que ha hecho lo normal y que tú te has pasado, pero no es que él no llegara, es que yo me pasaba. Ahí es donde empieza un juicio adecuado. Pues me ayudó tanto ese sujetado de hombros de desesperación. Me ayudó tanto que aunque solo sea por eso tengo que seguir con él. Sí, porque me dio un enfoque que era de perogrullo, pero yo nunca había visto. Y luego lo he generalizado con los equipos de trabajo, lo he generalizado con la gente con la que interactúo y me ha ayudado muchísimo. Y entonces por eso esa frase azul para mí es la esencia de mi gestión con mi hijo y a veces conmigo misma para perdonarme. Él no lo han elegido. Mi hijo tiene la cabeza en los hombros solo porque yo he pensado 1000 veces que no lo ha elegido, porque si no se la arrancaba. De la intensidad que tiene, de todo. Entonces, cuando un niño con alta capacidad no deja de hacer preguntas, cuando es machacón hasta decir basta, cuando, pues yo muchas veces he pensado, bueno, que no lo ha elegido, hombre, que es que no puede, cuando le ves tan sensible y roto en la adolescencia, cuando le ves, no lo ha elegido. Es fruto de un cerebro configurado distinto, bioquímicamente distinto, o es ayer vuestra parte, que es la que me tenéis que contar los científicos para que yo haga bien mi trabajo, es fruto de eso. Pero ese fruto genera un sufrimiento incalculable. Porque al final, todo lo que está a un ladito o al otro de la campana de Gauss está desajustado. Porque al final el mundo está pensado para la mayoría. Fijaros cómo cambia la peli. Si tú eres zurdo y yo no te lo cuento, que eres zurdo, y te doy unas tijeras normales, cuando eres niño en el cole, y te digo, venga, todos vais a hacer este recorte. Y entonces, al final, todos estaban recortados a su manera, pero las del zurdo, con unas tijeras de diestro que tienen las cuchillas para el otro lado, las del zurdo da pena verlo. Y el pobre zurdo, que no es tonto, dice, jolín, esto desde luego bien no está. Y entonces tú lo ves y no tienes en cuenta esa variable y dices, jolín, tienes que cortar un poquito mejor, ¿eh? Fijaros cómo cambiaría la peli si ahora les doy a todos los diestros unas tijeritas de zurdos y al zurdo la suya. Solo son unas tijeras que han sido pensadas para la mayoría. Pero esas tijeras y el resultado de las tijeras han marcado el autoconcepto que tiene ese niño y ese niño dirá cuando vuelva yo a sacar las tijeras, apretará el culo y dirá, ostras, que me toca otra vez cortar. Y me voy a sentir mal con eso, porque me va a quedar de pena otra vez.
Si a una alta capacidad no le informan de su diferencia, va por la vida como un zurdo con tijeras de diestro cortando todo el rato. A veces lo que cortas no tiene trascendencia, pero otras veces te has cagado el traje. Y entonces la información, una información veraz, una información correcta, es esencial para que el recorrido de estas personas sea el adecuado. Por eso la comunidad científica no puede quedarse fuera de esto, porque es imprescindible, completamente necesaria para que avance. Desde esta nueva concepción, desde el año 2006, que la neurociencia empezó a demostrar todo esto, surge el nuevo paradigma de la alta capacidad. Y entonces, lo que ya se conoce sin ninguna duda es que la alta capacidad es una confluencia, una interacción permanente entre cognición, entre emoción y entre motivación. Y aquí está la palabrita mágica que ahora vamos a ir un poquito más tarde, la palabra motivación, que es donde la liamos. Por lo tanto, el paradigma psicométrico en el que se consideraba a una persona con alta capacidad la que tenía un CI mayor o igual a 130 es ridículo, completamente obsoleto y sin ningún fundamento científico. Así que, por lo menos todos los que os levantéis de aquí hoy de la silla, no volváis a preguntar a nadie qué cociente intelectual tiene, porque es un dato ridículo. Yo te puedo medir lo que mide esto. Yo te puedo medir incluso, pues vosotros que sois científicos lo sabéis medir todo. Ahora, medir la inteligencia con test psicométricos. Si depende de cómo me levanto, de qué tal me caigas, de las ganas que quiera ponerle. Si hoy puedo tener 130, mañana 128 y al otro 140. Claro que hay una horquilla. Claro que tengo que valorar un potencial, pero tengo que valorar cómo está pensando esa persona, cómo está haciendo los procesos de deducción, de inducción, de comparación de información. Esos cómo son los que se tienen que evaluar. Desde ahí sale el perfil de una persona con alta capacidad, no desde un número. Así que el paradigma psicométrico nos lo quitamos de la cabeza ya. Bueno, el propio Wechsler, el que hizo el test de inteligencia más utilizado, lo que dijo al terminarlo fue que a nadie se le ocurra utilizar esto como medida de inteligencia. ¡Hala! Como ovejas. A lo contrario. Los test de inteligencia están diseñados en sí mismos para buscar dificultades, para buscar problemas con la inteligencia. No están diseñados para buscar el alto de la inteligencia. Entonces, los psicólogos utilizan esas herramientas como pueden, ajustándola a lo que están buscando, pero la herramienta no está diseñada para buscar eso. Entre otras cosas, porque todas las herramientas son convergentes y la alta capacidad en esencia tiene un pensamiento divergente. Pues ya vamos mal. Las herramientas son auditivos secuenciales y muchas altas capacidades son visoespaciales. Pues ya vamos peor. Entonces, claro, si yo no sé ajustar la herramienta a lo que busco, no lo encuentro. Pero no porque no esté, es porque no lo estoy midiendo bien. Por lo tanto, abandonando este paradigma psicométrico, se calcula que es un 10% de la población el que tiene alta capacidad, no un 3%, como decía antiguamente los datos de la OMS. ¿Vale? Hombre, solo trabajar para un 3% también es importante, pero para trabajar, para buscar soluciones, para innovar y para hacer que la vida sea mejor de un 10%, hombre, esto los datos hablan solos. Es necesario. Esto, bueno, viene a justificar lo que acabo de deciros. El propio Kaufman, que es autor de muchos test, dice, es una estupidez, una interpretación errónea muy frecuente. No existe tal cosa como el CI de una persona. Este es un constructo que varía. Cambia el test de CI y verás cómo cambia el CI. Cambia de examinador, el día de la prueba, el estado de humor de la persona evaluada o el nivel de alerta del examinador y verás cómo cambia el CI. Evalúa a una misma persona 12 veces y obtendrás 12 CIs diferentes. Con lo cual, esto que hablábamos del cómo, imprescindible, ¿vale? Cómo piensa, cómo siente y cómo aprende, ese es el perfil que yo tengo que buscar para valorar si una persona tiene o no alta capacidad. Porque al final será una alta competencia más un pensamiento divergente, considerado pensamiento divergente como la fluidez de ideas, la flexibilidad de ideas, la originalidad y la elaboración. Esos son los 4 aspectos básicos de un pensamiento divergente.
En la comunidad científica esto es imprescindible. O sea, si no, pues yo qué sé, pues Fleming, al ver todos los mohos, en lugar de identificarlos y tener la curiosidad de volverlos a ver en el microscopio, pues hubiera tirado la fruta y se hubiera deshecho y no tendríamos penicilina. Entonces, esas preguntas que se hace la comunidad científica diferentes, donde sabe interpretar los datos de una manera que no sea la convencional, eso es lo que cambia y lo que hace que se avance. Y luego, aquí es donde vamos, a la motivación. Con todo lo contado hasta ahora, la alta capacidad no parece ningún problema. Es más, en lugar de NEAE, que es necesidad específica de apoyo educativo, que es como está catalogada, se podría llamar chollo educativo porque sería maravilloso. Jolín, es gente que aprende más rápido, que vive la vida muy intensa, que tal. Entonces, ¿dónde está el problemita? Pues el problemita está en la motivación. Una alta capacidad fuera de su centro motivacional es más torpe que un normotípico. Solo, como aquel que dice, se enciende el chipazo cuando estás en el centro motivacional. Y si no estás en formato supervivencia, todo el rato, lo que te genera muchísimo estrés, por cierto. Cuando se está en un sitio donde, hombre, yo no estoy diciendo que los demás, sin motivación, ¿vale? Estén también bien. No, claro que todo el mundo sin motivación le cuesta más. Pero una alta capacidad es extremadamente dependiente, porque cuando está en el centro motivacional es extremadamente brillante. Es cuando no sale, cuando no tiene coste. Es cuando puede estar trabajando horas, buscando soluciones, cuando se le ocurre esto. Y de repente, o sea, cuando estás dormido y sigues pensando, tú no sigues dormido pensando y trabajando en paralelo en una especie de duermevela que le sigues dando vueltas si no te motiva. La motivación es verdad que viene desde dos puntos. Uno, porque te encanta, o otro, porque lo necesitas. Son las dos razones con las que más se despierta la motivación. De hecho, la emoción asociada a la motivación más potente es la curiosidad. Si nosotros generamos curiosidad en un cerebro de alta capacidad, podemos hacer con él lo que queramos. Es más, está a nuestra merced. Claro, ¿qué necesita un reto cognitivo? ¿Cuál es un reto? Pues el reto, claro, encontrar todo el rato cosas que te desafíen es muy difícil. Y de hecho, pues conozco a muchas altas capacidades que lo que sufren es precisamente porque no encuentran motivación. Porque al final la motivación es muy dependiente de otro montón de factores y que a veces no están ni a tu alcance. Tú no eliges siempre lo que te motiva. Necesitas además a veces un pequeño nivel de conocimiento para poder ser motivado. Y hay algunos que no aguantan ese pequeño nivel de instrucción o de conocimiento para que luego le permita continuar solo con el aprendizaje. Con lo cual, en mi experiencia profesional, la motivación es lo que más hiere a la alta capacidad, a la vez que es lo que le cura. Y es que no vivimos en entornos motivadores. Si hablo de la edad del colegio, pues bueno, pues encontrar un cole que motive, yo prefiero encontrar el Santo Grial. Me resultaría más sencillo. Cuando luego hablamos en la juventud, pues tampoco es fácil porque, vale, nos está permitido confundirnos. Sí, claro, pero te he pagado la matrícula de 3 carreras ya. Hay muchas altas capacidades que no pueden renunciar a ningún área y entonces les genera muchísimo estrés la toma de decisiones de en qué se tienen que focalizar. Y en lugar de disfrutarlo en la toma de decisiones y decir voy a probar esto, lo viven con tanta ansiedad y tanto estrés que no pueden con ello. Tengo varios perfiles de gente que ha empezado muchos primeros de carrera y tiene hasta tercero, pero una de ellas tiene tercero de medicina, tercero de diseño de videojuegos y tercero de filología. Vamos que. ¿Y por qué llega hasta tercero? Porque luego ya el resto de aprendizaje que le falta de cada carrera lo puede hacer sola. Y entonces ya no aguantaría el aula. Claro, es que son cerebros en el fondo bastante caprichosos. Y a veces lo que falta es mucha constancia. Pero es que mantener sano, entre comillas, un cerebro tan particular en entornos que no están acondicionados, recordar lo de las tijeritas del zurdo, pues no siempre es fácil. Y entonces cuando ya te deterioras, tu motivación, tu constancia en la tarea, todo eso también se va deteriorando. Por eso hay muchas altas capacidades, pero hay muy pocos que hayan tenido un recorrido que su resultado sea muy significativo.
porque no todos han podido mantenerse en las condiciones adecuadas para que su potencial surja. Y muchos de los que sí ha surgido el potencial son personas muy atormentadas internamente. De hecho, nosotros, si vemos la vida de los grandes genios, pues muchos tenían mucho aislamiento. Lo que pasa es que antes, o sea, había patologías que antes no eran ni consideradas como tales. Entonces, que los grandes genios vivieran solos y aislados, solo con sus papeles, bueno, pues es que esto es así. Bueno, ahora mismo eso no estaría bien considerado y esa persona tendría un apoyo psicológico, bla, bla, bla. Entonces, los tiempos han cambiado, los resultados han cambiado, pero ahora podemos utilizarlo si sabemos utilizarlo. Podemos hacer que los centros motivacionales no decaigan en edades precoces, pero tenemos que atrevernos a hacernos. Entonces, hay un gap muy grande entre las necesidades que sabemos, entre el conocimiento en neurociencia y la realidad de lo que pasa en las aulas y en los puestos de trabajo. Porque yo desde esta charla, por ejemplo, podríamos deducir en un puesto de trabajo, claro, es frecuente, por ejemplo, que muchos altas capacidades sepan más que sus jefes. Ala, gestiona eso. Vete a la empresa y se lo cuentas. Y le dices al jefe que es normal, que es que tienes alta capacidad y que estás en esa. Pues no, te lo comes doblado. Entonces, si el conocimiento que hay no lo usamos y no vemos, dejamos de ver a la alta capacidad como una amenaza y la empezamos a gestionar como un activo dentro de la empresa, pues entonces estará bien en la alta capacidad y mi empresa encima saldrá estupenda. Y si no, seremos bobos. Mira, en la empresa 3M diseñaron un pegamento de mucho tiempo, en los años 70 creo que fueron, 60, sí. Estaban buscando un pegamento que fuera diferente, que no dejara residuos en el material donde se pegaba, pero lo querían para el espacio. Entonces necesitaban mucha fuerza de agarre. Eso no lo encontraron una manera de que no dejara residuos, pero no la fuerza de agarre, con lo cual lo dejaron olvidado el proyecto. Y entonces había uno de los que estaba por ahí, que había participado, que cantaba en un coro y estaba hasta el gorro de que se le cayeran los papelitos que dejaba en su libro de canto. Iba al coro, él abría el libro de canto y se le caían todo el rato las marcas. Y entonces, ¿qué hizo? Asoció las ideas. Fue divergente y dijo, anda, pues esto que hemos hecho en mi empresa, si lo cojo, si lo pego en papelito, inventó los POSIT. 3M reventó las ventas. Tiene la patente a día de hoy, o sea, la ha seguido manteniendo. Y los POSIT, cuando no había teléfono donde dejarles una nota de voz ni nada, decirle a tus hijos las lentejas están en el frigo, pues se pegan en la nevera y así el muchacho sabe que tiene para comer. Qué tontería. Eso que había sido descartado fue lo que hizo que la empresa doblara sus ventas. Si no anda por ahí el divergente, por ahí, si no se le escucha y se le da la oportunidad de demostrarlo, eso se hubiera perdido. Entonces, a nivel de empresas, a nivel de laboratorios, a nivel de sociedad, siempre deberían de guardar un rinconcito de tiempo para escuchar a la alta capacidad, porque tiene ideas que cambian las cosas. Otra de las cosas con las que quiero que salgamos de aquí claritas es que alta capacidad y superdotado no es lo mismo. Entonces, esto, si vais a empezar a bucear a alguien en literatura, que sepáis de qué estamos hablando. Alta capacidad es un término que aglutina a los precoces, a los superdotados y a los talentos. Un precoz es alguien que hace cosas que por edad evolutiva no le corresponden. Entonces, pues hay niños que saben leer y escribir a los 4 años. ¿Quién les ha enseñado? Nada, son autodidactas. Eso es un precoz. No todos los grandes genios han sido precoces, ni todos los precoces acaban en altas capacidades. No funciona así la correlación. Es algo que hay que ir revisando. Por ejemplo, Stephen Hawking no aprendió a leer hasta los 8 años. Si a Stephen Hawking lo tenemos en España, hubiera ido a tantos psicólogos y a tantos logopedas que no hubiera hecho nada, porque solo hubiera desarrollado un autoconcepto de enfermo, de dificultad. Se hubiera centrado en solucionar su dificultad con la lectoescritura. Menos mal, que no era español. La superdotación, la diferencia entre superdotación y talento está en la homogeneidad o en la heterogeneidad.
La superdotación son homogeneidad en los valores que miden la inteligencia, que son, por ejemplo, la comprensión verbal, el razonamiento fluido, el componente visoespacial, la memoria y el pensamiento divergente. Cuando todo es más o menos homogéneo a niveles elevados, puedo hablar de un perfil de superdotación. El perfil de talento es mucho potencial en un área o en más de una. Por eso tenemos diferentes talentos, como serían el talento matemático, el talento lógico, el talento verbal. Por ejemplo, pues Tolkien, lingüista, el maravilloso autor del Señor de los Anillos, pues era un talento creativo y un talento verbal. Pero pues las matemáticas, bueno, en matemáticas no era. Entonces, ese es un perfil de talento. Hay muchas personas que minimizan el talento frente a la superdotación. Yo particularmente no lo comparto. Hay personas talentosas que han hecho cambios magníficos y que le han dado la vuelta a la vida. Entonces, lo que pasa es que el término superdotado, ya solo con oír super, pues es que ya dices, oh, esto es magnífico. Pero bueno, es una connotación solo lingüística. Hay que contar cuando se interactúa con alta capacidad con las sobreexcitabilidades que estudió Dabrowski. Son 5. Voy a empezar por la psicomotriz. La psicomotriz es que el mismo movimiento de ideas que tienes en la cabeza frecuentemente se traduce también en movimiento físico. Por ejemplo, a mí me han dicho que dónde quería dar las alas, si sentadita aquí o aquí, y me he puesto nerviosita. Digo, vamos, si me haces de arracharla así, vamos, que no sé pensar. ¿Entiendes? Entonces, esa sensación de libertad, de poder andar, de tener hijos que dices, es que está estudiando con las piernas en lo alto, es que está, pero es necesario, o sea, es tanta la intensidad que hay aquí que a veces la traduces, que es que se te sale la energía y la energía se sale con el movimiento. De todos modos, mira si somos burros, ¿eh? Porque ¿cómo enseñaban los griegos a sus alumnos? Andando. ¿Qué hemos hecho nosotros? Siéntate bien, que si no, no te sale buena letra. Madre mía. Luego no entendemos por qué los chicos no están bien en el cole, pero es que se lo ponemos difícil desde que llegan, ¿eh? Esta parte psicomotriz, claro, como adulto, pues al final aprendes a contener, porque es que si no te la has cargado todo el día en el cole y ya cuando tienes 12 años y se te cae 6 veces el boli, pues ya te dicen, tú, vete. Entonces ya se te cae, pero fuera. Y entonces se traduce en adultos con adictos al trabajo muchas veces, ¿no? Con la necesidad de estar haciendo más de una cosa a la vez. También muchos padres llegan y me dicen, es que está viendo una serie, además está jugando y encima está con un cubo de Rubik y sí, es mucho más placentero, es más reconfortante estar haciendo más de una cosa que solo la atención en una. ¿Y por qué no? Si puede hacer, si tiene más de un filtro atencional, puede hacerlo. Se le deja. La sobreexcitabilidad sensitiva. Bueno, pues al final los sentidos están en un órgano. Estas personas son extremadamente perceptivas y entonces captan del entorno muchísima información que a veces incluso te colapsa. Entonces es muy frecuente, bueno, pues el tacto, pues las etiquetas que molestan, los nuditos de los calcetines. Mira, yo tengo una niña que para ponerse el uniforme antes se venda. Tiene 10 años, nunca he visto algo así, ¿eh? O sea, esto es como muy extremo, pero lo tengo, la niña es brillante, pero se pone por todas las costuras, se pone una venda y corre el uniforme, se lleva un trajín, que para vestirse Ana. A nivel de gusto, pues sobre todo son texturas en la boca o por ejemplo, un sobreexceso de detectar picante o de detectar dulce, de detectar. Es un impacto que dices, esto pica y pica muchísimo. No, no pica y no pica tanto. O sea, solo es una gota. Esa gota es intolerable. A nivel del oído, pues esto lo notamos mucho los que tenemos hijos porque estás hablando a a un tono de voz totalmente normal y 3 cuartos más para allá te dicen, yo esa peli ya la he visto. Y te dices, pero tío, ¿cómo me...? Sí, sí, pues te escucha. Luego para llamarte, para venir a cenar, no. Pero para escuchar lo que están hablando los padres todo el rato. A nivel de vista son muy perceptivos y captan muchísima información con solo un vistazo. No está solo en la memoria, está también en la cantidad que el ojo ha percibido. Y luego, bueno, pues eso, lo de cosas que molestan, ¿no? El decir, bueno, es que tiene un pelo aquí y es que me está poniendo negra. O te quitas el pelo o no puedo seguir hablando contigo. Eso pasa. Y el olfato es súper curioso, el olfato. Yo tengo muchos niños que es que saben, bueno, mis hijos saben quién ha estado en casa porque en cuanto llegan
Y además dicen, no, ya ha estado este y este. Y tú, y es verdad. Y colocan los jerseys sabiendo de quién es cada uno porque los huelen. A mí me da un poco de repelús. A nivel cognitivo, pues son cabezas que no paran nunca, están todo el rato induciendo, deduciendo, comparando información, relacionando. Es agotador. Es esa sensación de acostarse en la cama y los hay, o los que se desmayan porque es que ya no pueden más y el cerebro está frito, o los que la cabeza sigue y sigue y sigue y tú estás agotado y necesitas dormir, pero es como que algo en paralelo no se calla. Es de lo que más quejas hay, ¿no? En este ambiente, ¿no? Es decir, es tanto ruido mental que que no puedo callarlo. Y es parte de la razón por las que, sobre todo al comenzar procesos de que dicen, no, es que me he apuntado a clases de yoga. Ajá, muy bien. No, es que vamos a meditar. Vamos, a mí me dicen que deje la mente en blanco. Vamos, y que salgo corriendo. Me aterra. Solo el pensamiento me aterra, porque me sentiría tan torpe y estaría pensando, tengo que dejar esto en blanco, pues ya no lo dejo en blanco. Entonces, tienes que aguantar, como les decía al principio, a veces lo suficiente en la instrucción para encontrar el beneficio. La cosa está en que pues yo ya me lo sé con 53 años, pero con 14 años abandonaba la primera y decía, esto no está hecho para mí. Y no insisto. Entonces, ahora la edad pues me lleva y el conocimiento personal, digo, no, tengo que insistir en Hannah. La sobreexcitabilidad imaginativa, cuidado, no confundamos imaginación con fantasía, ¿vale? Es la que te lleva a un pensamiento arborescente que dices, bueno, flipas. O sea, yo recuerdo un niño explicándole su pensamiento arborescente que nunca se había planteado que todos no lo pensaran así. Le dije, no, hay un pensamiento que es lineal, esto con esto. O sea, no podía creerse ese niño que alguien pudiera pensar así, de una cosa a otra y de otra a una. Le dije, sí, y lo peor, la mayoría. Claro, le estaba descubriendo un mundo que decía, y me dijo, dice, ¿y eso no les sale bien? Así como diciendo, o sea, si con solo 4 ideas no las saben manejar, es que son, o sea, y yo, no, a alguno no le sale bien 4 ideas. Claro, él estaba dimensionando su intensidad, dimensionando su árbol, y decía, porra, sé que yo con este árbol, claro, así voy por la vida, pero si tuviera solo 4 ramitas, pues con esas las bordo. Y la parte emocional, pues asociamos cada pensamiento, cada parte imaginativa, cada esto a la emoción. Pues ya, ¿para qué os voy a explicar? Imaginaros, por ejemplo, un primer día de cole que es algo, o de trabajo, que es algo tremendamente estresante. En un normotípico está barajando 3 opciones, una alta capacidad está barajando 300. Vivir la ansiedad al detalle, porque claro, es al detalle. Las 300 no las imaginas así, en pinceladas. No, 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 no. Yo cuando me pongo a pensar, yo estoy viendo cómo va vestido, qué es lo que me ha dicho, cómo ha levantado la ceja, cómo me ha hecho sentir ese levantado de ceja, que por supuesto he visto, porque lo veo todo. No elijo verlo todo, ya me lo decían los de la obra. Es que usted, señora, lo ve todo. Y dije, ya les advertí. No es que vaya buscando ser una puñetera para fastidiarle, es que lo veo y me encantaría no verlo, porque así no veo el rodapié que me han puesto y que ahora no sé si me van a quitar. Me encantaría pasar por la vida, no más ligera, pero no tan profunda, no lo sé explicar. Sé que me entendéis. Entonces, esa parte emocional es aterradora. Son emociones de 100. Esto es como decir, el que levante la mano que sabe sentir solo 70. Pues es que no estamos. Yo solo sé sentir 100. 100 de gratitud, 100 de ilusión, 100 de tristeza, 100 de angustia, pero 100. Y paso del 100, o sea, de un 100 a otro 100 en milésimas de segundo. Por eso viene listo el psicólogo y te dice, no, pero tú cuando estés graduando la emoción, digo, ¿graduqué? Digo, mire, yo no he graduado una emoción en mi vida. Estoy deseando lo que me salga, ¿eh? O sea, que yo sigo en... Porque un día diré, mira, he graduado la emoción. Pero a día de hoy no me ha salido. ¿Y qué le voy a hacer? Puedo o revolverme contra Hannah y decir que estoy hasta el gorro de ella, o aceptarla y hablarla un poquito bien, como le hablaría a cualquier otro, con ese cariño, con ese. Entonces, esa exigencia personal que tenemos con nosotros mismos, también hay que bajarla un poco. Y con esto no estoy diciendo que nadie sea un fresco, un condescendiente o que se autojustifique. No, no, eso no se lo permitiría una alta capacidad.
Solo que también nos demos un poquito de medallitas, un poquito de decir, mira, pues la he cagado en todo esto, pero esto lo he bordado. Porque si no, esa crítica tan fuerte tampoco nos deja avanzar ni respirar. Y tampoco es justo. Y la justicia nos gusta mucho. Mira, si lo veis así es más fácil. Pero bueno, cuando queremos, queremos 100 también, ¿eh? Y cuando soñamos y nos atrevemos a algo, también nos atrevemos 100. Por eso conseguimos los logros. Con lo cual, cuando hablamos de justicia y de alta capacidad, esta frase a mí me chifla porque la he usado mucho con los profesores, con el sistema educativo, en los puestos de trabajo, cuando me dicen es que no es justo. Lo que no es justo es lo que estás haciendo. Esta persona no es igual. Trátala como se merece. Recurro a una foto que he puesto aquí que no he analizado con vosotros, porque también me ayuda mucho. O sea, estoy intentando llenar vuestra imagen, digo, vuestro cerebro de imágenes que os ayuden luego al evocarlas a reconocer de qué ha ido la charla, ¿no? Entonces, todos son plantas, pero si yo a un cactus lo riego igual que a todas las plantas para ser justo, el cactus lo va a pasar fatal, hasta el punto de que moriría. Entonces, todos son plantas, sí, pero cada planta tiene su necesidad. Hay que conocer cómo es la necesidad para poderla cubrir de manera conveniente. Eso es lo que tenéis que hacer, por ejemplo, ahora con los de cuarta empresa que están viniendo, ¿no? ¿Qué perfil tiene ese chico? Para ver de qué manera ajusto el entorno a él. Y con esto yo no estoy diciendo que la alta capacidad no tenga que adaptarse, no tenga que ajustarse, pero si desde que abre los ojos y se levanta y se pone las zapatillas, ya se está adaptando a un entorno que no ha pensado en él. Si se ha adaptado en la primaria, se ha adaptado en infantil, se está adaptando en la ESO, se va a adaptar en el puesto de trabajo, se adaptará con el marido y con los hijos. Vale. Entonces, esto es muy importante. El principio de causalidad de alta capacidad. La no atención de la alta capacidad genera y mantiene enfermedades psíquicas, emocionales, psicológicas, sociales. No es una patología. La alta capacidad no es una enfermedad, solo es una neurodivergencia, pero si no se atiende, frecuentemente genera patologías. ¿Qué tipo de patologías? Pues todas estas y 3 folios más. Trastornos alimenticios, por ejemplo, esto hay un vínculo muy fuerte que es una línea de investigación que nos gustaría abrir desde Indifferent Mind porque está muy trabajado. Yo tengo muchísimos casos de chicas, sobre todo con TCAs. El TCA lo suelen desarrollar en parte por el perfeccionismo, ¿vale? Pero el caso es que hay algo que ya os digo, me he presentado como que no soy científica y por eso os necesito para yo hacer bien mi trabajo, que tenemos que encontrar esta vinculación porque si la constatamos, si la demostramos, ayudamos mucho a que esta población, por ejemplo, en pediatría, sea derivada correctamente y se les haga también una evaluación de alta capacidad y no solo se les derive a la unidad de alimentación de los hospitales. Porque la intervención que tienen que hacer con ellos, si no tienen en cuenta el componente de alta capacidad, recaen todo el rato y vuelven a las unidades. El estado depresivo, pues bueno, claro, viene del aislamiento, de la soledad, del estrés que se está soportando, la irritabilidad, pues anda que no tenemos hijos, que es que ya dices, o sea, pero, bueno, hijos, o que te dicen buenos días, tú dices, ¿qué? Tics, montones de tics. Obsesiones, pensamientos recurrentes que se quedan enganchados y que no sabes avanzar. La ansiedad está ya en la amiga. Es que ya parece que no existe un mundo sin ansiedad. Ahora dice, no, es que está ansioso y ya la gente no le da importancia. Hombre, pues no le da importancia. Yo tengo una niña que se come ya la tela. No se come solo el puñito y lo chupa, sino la tela. Y tiene 7 años, pero no me acepta en la aceleración. Tiene 7 años, sabe leer, escribir, sabe multiplicar, dividir. Todo eso no se lo van a enseñar hasta segundo y tercero de primaria. Ya lo sabe y la tienen en aula todos los días. Coloreando, eso sí, ya aborda el coloreado. Pues claro, pero es que mira cómo está de ansiedad, no la podemos acelerar porque no está bien. No, oiga, no está bien porque no está acelerada. O ustedes la ponen donde le corresponde, o si la tienen 8 horas cazando moscas, se va a comer ya, vamos, hasta su camisa, la de la profesora.
Pero, o sea, es imprescindible que avancemos en el conocimiento porque tenemos que proteger a mucha población que está sufriendo ahora mismo muchísimo. El perfeccionismo, pues eso, todo tiene que estar bien, claro. Y luego una autocrítica tan dura, que es que no es que yo haya hecho las cosas mal, es que no están tan bien como yo querría, ya, pero no están mal, ya, pero vivimos dentro de peros todo el rato. O yo, por lo menos. El insomnio, pues claro, con el rumía, autolesiones, muchísimas. Las autolesiones muy relacionadas también con trastornos alimenticios, con el perfeccionismo, con la sensación de fracasos, con un autoconcepto deteriorado, adicciones para callar la cabeza sobre todo, y el estrés, una sensación de no llegar, de no haber abarcado, de que nada está bien. Pero luego contamos con muchas cosas muy majas, ¿eh? Las altas capacidades. Vamos a ser todo así. Entonces, pues al final contamos con una percepción y una intensidad emocional que nos permite, pues eso, disfrutar mucho de cada cosa. A mí me dicen una buena palabra y te me pongo tan contenta. Alguien me regala algo porque ha pensado en mí y siento que es que piensa en mí todo el rato y que es mi mejor amigo. Entonces, eso es súper chulo. Percibirlo todo quiere decir que he percibido también cómo te he hecho sentir cuando te he abrazado. Y entonces me curo y me siento importante. La resiliencia. Si nos han entrenado para ello, en el minuto en el que hemos abierto los ojos y ya nos han tumbado en un carrito, así que solo te deja mirar el techo cuando me dicen los padres, es que el niño se asoma por el carrito, claro, porque está aburrido. No existe una alta capacidad que no esté entrenado para el aburrimiento. Pero claro, la emoción asociada al aburrimiento, ¿sabéis cuál es? La tristeza. Con lo cual yo cuando mando a mi hijo a que se aburra un poquito, le estoy diciendo, ala, aguanta con estar triste. Pues claro, se revuelve. Que uno tiene que aprender a aburrirse, hombre, claro, pero ¿cuánto? Pues cuando ya te has pasado en el entrenamiento, ya solo estoy deteriorándome, ya no estoy entrenando ninguna habilidad ni nada guay. Esto ya solo me hiere. Así que deja de herirme. El autoconocimiento y la aceptación de ser diferente. Esta herramienta, claro que sí. Porque igual que investigamos todo, también investigamos sobre nosotros mismos y nos damos mil vueltas y al final cada uno de nosotros podría escribir un librito sobre cómo es, bien detallado, que le podríamos dar a los maridos, a los amigos, a los jefes, pero no se leerían porque fliparían con el librito. Y luego, pues para mí, esto es fantástico. Tenemos un sentido del humor extraordinario, que no todos comprenden, eso es verdad. Porque la ironía, el sarcasmo, esa puntillita que le sacamos a todo y que a mí me chifla y que cuando estoy con los chicos trabajando y entre nosotros nos divertimos muchísimo. Mira, te hemos montado ahora la sede de Indifferent Mind, donde hemos trabajado como animales. Yo vengo aquí con pintura amarilla todavía, porque estamos todos los sábados y los domingos, pero nos lo hemos pasado tan bien, nos hemos reído tanto, que hemos usado un humor que otros fliparían y dirían, pero esta gente. Y eso para mí es un don, la risa es un don y el alta capacidad la tiene. Entonces, es lo primero que tenéis que rescatar, porque es lo que va a hacer que en vuestra autorregulación personal os saque adelante. Reíros de vosotros mismos, tenéis ese don como altas capacidades, usadlo con vosotros y luego generalizadlo, porque una vida sin risa es una vida aburrida. Y el aburrimiento a la alta capacidad no le gusta nada. Con lo cual, para cerrar, las altas capacidades son un dragón que solo puede ser visto porque no creen en ladrones. Y esto lo dijo Linda Keger. Esto lo dijo hace tiempo, cuando todavía la evidencia científica no podía ser tan aplastante. Ahora yo os he traído datos de ciencia, aunque yo no sea una mujer de ciencia, pero sí hay en mi equipo científicos, como Silvia Sastre. Os animo a que desde la comunidad de la ciencia le deis el valor a la alta capacidad que tiene como una neurodivergencia como las demás. Yo no busco abanderar la alta capacidad ni hacer de ella un... Solo busco que tenga el espacio necesario para que ese 10% de población no se sienta rara, no se sienta incomprendida, no se sienta sola, no se sienta ni siquiera juzgada, porque yo no quiero que nadie me trate diferente, ni solo quiero que no me juzguen. Y para no juzgar es necesario comprender qué es lo que hizo mi marido conmigo cuando me dijo que solo lo veía yo.
Yo estaba pensando que la vida de los demás era como la mía y que tenían mis mismos zapatos. Y mi marido me enseñó que había un zapatero entero. Me quedo con lo más importante. Nosotros no podemos elegir qué es lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo vivimos lo que nos pasa. Y yo os animo a vivirlo desde el orgullo infinito, desde la aceptación maravillosa y, una vez más, desde el humor. Gracias. Hola, Hanna. No sé si, yo creo que sí. Gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado sobre las altas capacidades. Desde el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa te queremos hacer entrega de un pequeño regalito, ¿vale? Para que te acuerdes de nosotros. Y bueno, seguro que aquí hay mucha gente que estamos porque quizá por nosotros mismos, quizá por nuestros hijos, quizá por nuestros alumnos. Entonces, creo que lo mejor sería abrir un turno de preguntas para que la gente que quiera aproveche que tenemos aquí a Hanna y haga las preguntas que está deseando hacer y que no sé si tenemos más, solo tenemos este, vale, porque esto se está retransmitiendo también y luego se grabará, está siendo grabado y se podrá ver por YouTube, el YouTube del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Pero claro, necesitamos que se puedan escuchar las preguntas. Entonces, quien tenga preguntas, yo creo que lo mejor es igual que se acerque, ¿sí? O que la repitamos, vale, pues hacemos eso. Yo te quiero hacer una petición y es que esto para mucha gente puede que sea un primer acercamiento y para ahondar, ¿tú podrías recomendarnos lecturas, libros que hablen de altas capacidades? Pues como libros yo no recomiendo ninguno, salvo uno que tuve la suerte de comer con ella este sábado, es de Jensi Out. El título considero que es aterrador, ya vamos mal, pero es un buen libro y respeta mucho la esencia de la alta capacidad y la neurociencia. El título es Demasiado inteligente para ser feliz. Ya he dicho que no era un buen título. Pero ella es una psicóloga francesa muy valorada. Es un libro escrito para adultos, no es un libro para científicos ni esto. Lo que son científicos, remito siempre a Silvia Sastre y luego ya pues los autores extranjeros. Pero trastearlo en la red porque no hay ningún libro en este momento que aglutine el conocimiento científico que hay sobre alta capacidad. Jean, es que no sé nada de francés. Jeanne Siaud Fischer. Igual repetir el título. Sí, demasiado inteligente para ser feliz. Ya digo que está dirigido a adultos. Y que el sábado le dije que no era un buen título. Asustaba un poco, sí. Y otra pregunta es que si nosotros, pensando en los padres, ¿no? Tenemos hijos muy intensos, tenemos hijos que tienen tics, tenemos hijos que tienen obsesiones, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Y esto seguro que muchos profesionales de la educación y de la docencia también se lo preguntan. ¿Qué pueden hacer? A ver, no nos vamos a meter en el tema docente porque es muy amplio, pero sí para los padres, o por lo menos cuáles son los primeros pasos, qué pueden hacer para ayudar a sus hijos o dónde se tienen que dirigir o en casa qué podrían hacer. Lo más importante es tener un diagnóstico, porque la razón de un TIC puede ser diferencial de una cosa a otra. O sea, un TIC puede surgir por algo neurológico y tendrías que ir al neurólogo. Entonces, si el niño tiene alta capacidad y está diagnosticado, pues hay que intervenir desde la parte educativa sobre todo, porque aquí hay una dificultad muy grande y es que mm, hay muchos colegios que te dicen, no, pero para intervenir, para hacer cambios en la parte de lo que es metodología o en la parte que es curricular, pues primero vamos a abordar la parte emocional. Pues ya vamos mal,
porque la parte emocional está bien y no se desregula si la parte cognitiva está bien. Esa es parte de la dificultad de la alta capacidad. Cuando estáis enchufados en un proyecto, es que ni notáis cansancio, ni os duele nada. Vamos, yo no tengo tiempo de ponerme mala. Cuando me dicen, ¿tú te pones mala? No, no tengo tiempo. Entonces, ¿pero por qué? Porque es que estoy generando endorfinas a tope. Así funciona el cerebro de la alta capacidad. ¿Cuándo enferman? ¿Cuándo están mal? Cuando llega el aburrimiento, los tiempos de espera, los... Claro, si les mandamos al cole 8 horas. Entonces, y si ese niño tiene una evaluación de alta capacidad, lo primero que hay que revisar son las medidas educativas a las que tiene derecho. Desde el año 2006, la ley les da derecho a un PIEC, Plan Individual de Enriquecimiento Curricular. Si no se está cumpliendo, tendremos que ir ahí a ver, primero, cómo está diseñado, segundo, en qué punto está y tercero, por qué no se cumple. Esa es la primera parte. Y si hay sospecha de una persona, o sea, de que vuestro hijo tenga alta capacidad, que como el componente genético que se calcula tiene es un 75%, antes se decía que era un 99 o un 75, ya os he dicho que esa es vuestra parte, los de los ciencia, ahí estáis, yo voy a manejar vuestros datos. Pues claro, aquí en esta comunidad habrá muchos niños que a lo mejor vosotros habéis dado por descontado que es que el niño es así, que vosotros habéis aguantado y que vuestro hijo pues también tendrá que aguantar. ¿Así? ¿A cuántos de vosotros yo os hubiera metido en el cole si tuvierais internet cuando erais niños? Vamos, a mí no me meten en clase ni empujones. Porque yo antes necesitaba al profe, pero ahora no. Vuestros hijos no necesitan a los profes, porque pueden aprender con los ordenadores a su velocidad, a su manera, buscando sus recursos y planteándose sus retos. Porque ahora encima le dicen a la IA también que le pongan los problemas como ellos querrían ser puestos. Entonces, les mandamos a un sitio que ellos no sienten que necesiten. Y yo no estoy diciendo que un cole no sea necesario, ¿eh? Estoy diciendo que ellos no lo sienten. Por eso es tan difícil para ellos. Porque, claro, me decía uno, pero a mí el complemento indirecto, ¿cuántas veces me va a salvar la vida, Hanna? A ver, contéstale. Pues no. Entonces, revisad, vuestros hijos muchas veces están generando dificultades porque no tienen el diagnóstico adecuado que le deriva en unas medidas adecuadas. Porque si hay una ley desde el año 2006 que les protege, será porque hace falta, porque yo no conozco ninguna ley que sea capaz de la prevención. En ese punto España no está. Con lo cual es porque ya se ha encontrado con un 70% de bajo rendimiento y un 50% de fracaso escolar en alta capacidad. De ahí surgió el catalogar la alta capacidad como una NEAE. Entonces, no os comparéis con ellos, no penséis que vosotros pudisteis y ellos también, porque nuestro mundo no es el suyo. No es igual nuestra infancia que la suya. La suya llena de estímulos, la suya llena de información. Nosotros lo que éramos eran consumidores de información, buscábamos información por todas partes. Yo en Cartagena, que no habían, vamos, todos teníamos la misma enciclopedia, y te decía el profesor, hazme un trabajo, pero que no sea como el de al lado, pues si tenemos la misma enciclopedia y no hay otra cosa. Ahora es al revés, es un exceso de información, hay que enseñarles a seleccionarla. Con lo cual, ninguno de por descontado que como él pudo, su hijo también puede. El mundo de ahora para los chicos con alta capacidad es más satisfactorio porque tienen más información, pero más complejo de gestionar, porque tienen que aguantar una aceptación, una conformarse con ir al cole, que nosotros, aunque no nos agradara y también pasáramos nuestro rato de aburrimiento, no era tan intenso como ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dímela. No. En mi caso hemos llegado a diagnóstico de alta capacidad precisamente por lo que comentabas, por ansiedad. Hemos empezado con la ansiedad 8 años y no te va. Entonces, en este caso, cuando partes de una patología y ya te das cuenta de diagnóstico por alta capacidad, eso como desde el punto de vista, ¿cómo lo trabajarías? Voy a traducir la pregunta para los que están viendo en el screening. La pregunta es que llegasteis al diagnóstico de vuestro hijo a través de la ansiedad y eso derivó al final en un diagnóstico de alta capacidad. ¿Y cómo lo gestionas? ¿No? Sería la pregunta. Vale. Pues mira, lo que le va a bajar la ansiedad es información.
tu hijo tiene que tener mucha información de qué es ser alta capacidad, de por qué ha ocurrido eso, porque lo que tiene que desarrollar es la metacognición, que es saber sobre él, saber sobre su propio pensamiento. Una alta capacidad solo si comprende profundamente su diferencia la puede gestionar. Entonces, desde ahí viene la calma y se quita la ansiedad. Y luego el entorno tiene que colaborar a ello. Es decir, si yo sé que tengo una necesidad y que tengo unos derechos y no me van a ser cubiertos, pues solo me genera mucha frustración. Entonces tú como entorno familiar, como el entorno escolar, el social, tiene que también saber esa diferencia y respetarla y acompañarla. Entonces, la ansiedad en alta capacidad se baja desde reconocerse entre iguales, desde no sentir que estás solo y sobre todo quitarte esa sensación de abandono, de soledad, de incomprensión y luego ya vas encontrando iguales, vas creciendo, vas comprendiendo, vas poniéndote a prueba y empiezas a disfrutar también de tu parte diferencial un poquito a veces. Es un camino, ¿eh? O sea, aquí no hay un tratamiento, hay un camino. Y en el camino a veces, que no es fácil, porque no está trillado, y por eso queremos hacerlo más fácil como fundación, o sea, nace para facilitar esto, pero a veces hay que sentarse un ratito, a recuperar fuerzas para luego seguir. Vamos a dar paso a un par de preguntas que nos han hecho la gente que lo está viendo por streaming. Una de ellas es cómo contactar con vosotras, porque sospecha de que su hijo tiene altas capacidades. Entonces, ¿cómo podría contactar? Bueno, pues desde la página web de indifferentminds.org hay un correo y hay también un teléfono donde se puede llamar, al cual atendemos todo el rato, pero es que no damos abasto. Entonces tenéis que ser buenos con nosotras, que estamos haciendo de verdad de todo. A raíz de que el documental se lanzara, esto ha sido una avalancha muy grande y por eso pues alguno puede tener la sensación de no ser atendido inmediatamente, pero eso no es no ser atendido, eso es solo que tiene que esperar un poco. Y otra pregunta es que si podrías recomendar profesionales que sean buenos diagnosticadores. En la experiencia de esta persona, no es fácil encontrar a alguien que entienda que la alta capacidad no es un coeficiente intelectual. Y es verdad que al final los buenos diagnosticadores nos los trasladamos gracias al boca a boca, ¿no? Yo tengo que dar las gracias a Lara precisamente porque he encontrado una buena diagnosticadora gracias a Lara y a Miguel. Entonces, ¿tienes nombres? Creo, esta persona creo que nos va a tener que escribir en persona, por lo menos para dar los nombres que sabemos. Pero supongo que tú alguno, o dentro de tu asociación también, ¿verdad? Tendréis algunos, claro. Entonces, en Indifferent Mind se diagnostica, por lo tanto, se pueden poner en contacto con Hanna o con la fundación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vale, para los que nos están escuchando, ¿qué puede hacer con un niño que tiene altas capacidades, pero que no quiere reconocerlo, que quiere ser normal? Es una pregunta muy bonita, que yo trabajo con algunos de manera, por suerte, excepcional, porque no son muchos. Deduzco que tu hijo ha debido de ser bastante herido o ha visto el caso de algún niño que no haya sido bien tratado por tener alta capacidad, porque en muchos colegios, bueno, pues aparece un bullying muy significativo, pues de cerebrito y de tonterías así, ¿no? Estos bullying los abren muchas veces los profesores también, porque cuestionan al niño en público. Yo tengo muchos que lo hacen, ¿no? De decir, pues tú no eras tan listo, o tú no tenías que saber esto. Entonces, al final es todo un colectivo. Mm, Yo creo que tu hijo lo que necesita es una información veraz y un encuentro entre iguales. Y luego, pues hay un punto que se llama aceptar. O sea, tampoco creo que ningún niño pues, con una dificultad, por ejemplo, visual, le guste tenerla. Entonces, tu hijo tiene que aprender que las cosas no se eligen. Entonces, recuerda la frasecita esa azul, ¿no? No lo ha elegido. Explícale sobre su cerebro. Dile, mira, tú has nacido así y ahora puedes o disfrutarlo y sacar de ello algo magnífico para ti y para todos, o esconderlo y vivir armonía interna que no te va a funcionar. Porque
negar la esencia no funciona en ningún contexto. En alta capacidad tampoco. Hay chicos que hasta que no lo ponen a prueba no lo aceptan, ¿no? El decir, pues es verdad, no me ha funcionado. La cosa está en que sepa que cuando él quiera, tú estás abierta a abordarlo y a acompañarle y reconducir el camino si él ha querido otro. Pero hay un punto de aceptación personal que es el que él tiene que trabajar. Compáralo con otras neurodivergencias. A ver si es que el TDA le está encantado. No, pero ¿qué puedes? ¿Renegar o gestionarlo? Pues gestiónalo, que para eso eres muy listo. Sí. Es difícil que quieran aceptarlo porque les obliga a cambiar su mundo, les obliga, digamos, a dejar de ir a el colegio donde tienen a sus amigos, a ver, en fin, a privarse de una serie de cosas. Entonces, ¿qué edad, digamos, sería la recomendable para empezar a... ¿Cuál sería la edad más recomendable para empezar un diagnóstico? Pues mira, a partir de los 4 años el diagnóstico es viable, porque ya hay pruebas que tú puedes presentar y que sería reconocido. Yo ahora solo recomiendo el diagnóstico a los 4 años cuando el caso es muy significativo y necesitan, pues eso, una aceleración o medidas muy específicas. Si no, mi mejor consejo es a partir de los 6, que es cuando más se le va a atender. Pero vamos, tarde, pues tarde nunca es tarde para encontrar explicación sobre ti mismo. Afrontar la adolescencia, que es un periodo muy complejo, donde el cerebro te da 3 vueltas y la emoción 14, sin información sobre ti mismo, es complejísimo. Y son muchísimos los niños que no han sido evaluados porque estaban muy bien en la infancia y luego viene la adolescencia, claro. Evaluar, que me hablabais de centros diagnósticos buenos, pues es que evaluar a un niño con un nivel de ansiedad aquí, pues tienes que saber que, por ejemplo, los datos que obtengas de memoria no van a ser adecuados. Tienes que saber quitar todos esos sesgos. Entonces, cuando ya vienen deteriorados a evaluación, es más compleja y más difícil. Si tú tienes la evaluación hecha, pues ya por lo menos sabes cuál es tu camino. Y de hecho la ley habla de detección precoz porque es un grupo de riesgo educativo y un grupo de riesgo, hemos visto, sanitario, con lo cual precoz es para proteger. Hay muchas veces que los niños que vienen pues ya están mal y lo que tienes es que devolverles el equilibrio, pero otras veces lo que tienes que hacer es que el equilibrio no se rompa porque ya es perfecto, es guay. Pues como sé qué le pasa a este niño, o sea, cuál es su condición y ahora mismo le tengo fenomenal, en cuanto se me empieza a desequilibrar, pues bueno, pues voy moviendo los platillos así y voy acompañando. Entonces, la detección precoz, por favor, siempre cuanto antes. ¿Habría más preguntas? Mucho y les acompaña en esa búsqueda de información que antes tú lo has dicho. Por otro lado, al ser también una población tan sensible y tan intensa, sabiendo los problemas que puede dar el uso de pantallas, como madre me siento que no sé cómo regularlo, no sé si tú tienes, como parece que te has enfrentado o que es una cosa que si tienes opinión de cómo acompañar en ese sentido. ¿Qué opinión te merecen las pantallas y el uso de ella para las personas con alta capacidad, sobre todo más los niños, adolescentes y tal? Ventajas y inconvenientes. Yo aquí haría 2 líneas, ¿no? Es una pena que el uso de la información y la búsqueda de la información vaya asociada a una pantalla. Entonces, claro, como elemento que les proporciona información, pues es maravilloso. Como tener muchísima sed y tener agua fresquita. Entonces, claro, son sedientos, lo tengo ahí todo, me manejo, me voy de un sitio a otro. Encima, es un aparato que acompaña a la misma velocidad que mi pensamiento arborescente, con lo cual me puedo empezar con la patata e ir al descubrimiento de América porque la trajo Colón y luego Colón. O sea, eso es maravilloso. Con la parte de juego, pues con la parte de juego es tan atractivo, pero es verdad que hay juegos que son, por ejemplo, el Minecraft en modo creativo, pues es una zona de confort tan chula para los niños que son visoespaciales y que tienen tan pocas oportunidades de encontrarse y luego facilita mucho la socialización de niños que están aislados.
pues como todo, si se sabe usar, si se sabe regular y se sabe supervisar, es absolutamente maravilloso porque les da acceso a la información, acceso a una parte social que ahora en psicología ya se habla de los amigos digitales y de los amigos físicos. O sea, que es que no se puede descartar a esa población que también aconseja, también se cuentan sus penas y también liga. Entonces, te da acceso a cosas que es fantástica, pero es verdad que ellos tienen que saber que es como un tobogán también hacia los problemas de adicción y los problemas de abuso. Claro, ahí es donde entramos la figura de los padres. Somos una generación que está educando algo que va por delante de nosotros. Daros cuenta de cuántas cosas repite un padre como se le han repetido a ellos. Vamos, yo, lo de recoge esto lo tengo a la orden del día, como me decía mi madre. Y decimos hasta las mismas frases, pero nosotros no tenemos esa experiencia vital porque nadie nos ha educado así. Entonces, nuestros padres no se enfrentaron a eso con nosotros. Entonces vamos como pioneros en un campo que es rapidísimo, del que lanzan el peligro sin medir las secuelas, ni cómo luego lo van a reconducir, ni nada, pero el peligro ya está ahí. ¿Cómo podemos como padres atajar TikTok, atajar Instagram? Pues solo de una manera, que es informando y dialogando mucho con los hijos. Y llegado a un punto, si el hijo se está pasando, hay que confrontarse y poner, bueno, pues todos los medios, comprendiendo que eso está diseñado para que eso ocurra. O sea, si vuestro hijo no está 1000 horas en Instagram, es que entonces Instagram no es tan potente como pensaban. Porque está diseñado para que vuestro hijo quiera estar 1000 horas. Luego está pasando lo que tiene que pasar, ¿no? Como os digo, es que el helado está frío, claro. Pues es que me le encanta Instagram, claro. Entonces, ¿qué hago? Pues no le doy helado todos los días, pues tampoco Instagram. Ahora, no podemos ir contra el chico. Su cerebro está funcionando como esperaban los diseñadores. Pues ¿de qué nos sorprende? Con lo cual, pues no podemos quitárselo. Es maravilloso para ellos. Tendremos que enseñarles cómo se usa. También los coches son peligrosos y se les enseña. ¿Más preguntas? Ah, Padres, madres, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cómo podemos conseguir realmente que pongan más orientadores, que se hagan evaluaciones más rápidas y que los colegios también sea como algo un poco coordinado, ¿no? Entre comillas, que haya una hora de entrenamiento para abordar esto? ¿Hay alguna manera de hacer que en los colegios sea obligatorio en las aulas de enriquecimiento aumenten los orientadores, los diagnosticadores y mejore la comunicación entre el sistema educativo, que muchas veces probablemente los profesores no conozcan qué hacer con este tipo de alumnos, ni siquiera sepan verlos, darse cuenta de cuáles las capacidades que tienen? Y los que sí que sabéis, los que estáis dando la voz de alarma, ¿no? De alguna manera, porque al final es verdad que esto no tiene tantos años, tiene algunos años, pero no tantos. Y muchos nos estamos dando cuenta ahora de que igual nuestros hijos son de altas capacidades, de que quizá nosotros mismos lo somos, etcétera. ¿Hay alguna manera, algún mecanismo? ¿Estáis poniendo algo en marcha? Hombre, una fundación. O sea, que nos está llevando la vida. Así que sí, somos muy conscientes de este problema y de ahí surge hacer una fundación, de podernos poner a hablar con el Ministerio de Educación en un plano que tengamos el suficiente peso como para intentar hacer cambios. Pero quiero contestar a varias cosas. Primero, es un poco triste pensar que esto surge y que es novedoso porque la ley educativa del año 2006 reconoce la alta capacidad como una NEAE. Llevan 19 años de retraso. A mí cuando un profesor me dice que me tienes que dar tiempo, le digo, hombre, pues 19 años está bien. Yo no creo que ninguna otra profesión, si yo te doy una legislación o te digo que necesitas X formación,
lleve tanto tiempo. ¿Vale? A un médico no te dice el médico, hombre, dame tiempo. ¿Vale? Entonces, educación es una profesión complejísima, dificilísima, muy poco valorada, pero que tiene que ponerse las pilas. Y como pertenezco a la educación, lo digo sabiendo de qué hablo. Hay una ley, ya os digo, que no se está cumpliendo y que curiosamente protege a menores. La ley, por ejemplo, de tráfico, si tú te saltas un semáforo, tardan 5 días en penalizarte. Y aquí hablamos de 19 años. Yo creo que tiene que haber algo intermedio, ¿no? Por otro lado, las aulas de enriquecimiento, y esto que no se saque de contexto lo que voy a decir, pero lo voy a decir, así me va. Que luego digo cosas que luego lo voy a decir. Espero que no exista ninguna. Porque las aulas de enriquecimiento son, en mi opinión, y aquí voy a decir mi opinión, son un parche sencillo para no hacer lo que tienen que hacer en las aulas. Los niños no tienen que salir de sus aulas para ser enriquecidos. Eso no es integración educativa. El niño, cada hijo, tiene que quedarse en su clase, recibiendo y cubriendo sus necesidades. ¿Qué es eso del aula de enriquecimiento 1 hora a la semana? Y eso como palía las 8 horas de clase que está en casa. No, cada profesor tiene que hablar con su alumno y decirle, ¿de aquí qué te sabes ya? Pues lo que sabes te lo quito y te lo sustituyo por esto. Eso es un enriquecimiento que tienen que tener nuestros hijos. Cuando la ley educativa entró en vigor en el año 2006, las comunidades autónomas, están delegadas las competencias, cosa como es de obligado cumplimiento la atención inmediata en el momento en el que hay conocimiento de la necesidad, pues dijeron, ¿y esto cómo lo atendemos? Y entonces inventaron los PEAC, el Programa de Enriquecimiento para Alta Capacidad de la Comunidad de Madrid en este caso, que es una vez cada 15 días. Mis hijos han ido, pero por supuesto ahora ya está colapsado y no hay ni plazas ni nada. Claro, pero porque tenían que dar respuesta inmediata. Pero era mientras los profesores se formaban para poder hacer el enriquecimiento necesario en su aula todos los días. Y lo que hizo fue sustituir esa formación del profesorado, sustituir el enriquecimiento que tiene que haber en cada asignatura, sustituir. Sería fantástica una aula de enriquecimiento, además de el cambio metodológico y curricular en algunos casos que necesitan los niños de alta capacidad en aula. Porque es como si yo a un TDA te digo que te lo voy a atender 1 hora a la semana y en otra clase. Eso no se concibe en ninguna otra neurodivergencia. Pues no nos podemos conformar con que alta capacidad sea atendida así. Así que yo, discúlpame, pero espero que no haya ningún aula de enriquecimiento en ningún cole, porque todos estén enriquecidos en su sitio y al lado de su amigo, que es donde tiene que estar. Había una pregunta hacia el fondo. Sí, acércate por si no te veo hoy. Se centra por igual todo lo que tenga competencia. Sí, Perdón. ¿Vuestra fundación se centra solo en altas capacidades o también en las dobles excepcionalidades? No, todo lo que tenga que ver con la alta capacidad. No podemos dejar fuera la doble excepcionalidad. Sobre todo alta capacidad de autismo. Cabría preguntarse si vuestro método diagnóstico es capaz de diferenciar unas cosas de otras y si no, por tener un diagnóstico previo de autismo, puedas eliminar que esta persona sea alta capacidad porque tiene autismo. ¿Hay algún peligro en el que un niño es diagnosticado con otra neurodivergencia, como por ejemplo autismo, ya no se le vaya a diagnosticar o se vaya a olvidar que puede tener también altas capacidades? Sí, y es muy frecuente y es muy peligroso además porque la persona tiene que tener un diagnóstico global. No se puede, o sea, es muy complejo, ¿eh? O sea, realmente tienes que saber mucho de alta capacidad, mucho de autismo, mucho de TDA, mucho de trastornos de aprendizaje, que a veces es esa la doble excepcionalidad, fijaros, ¿eh? Una alta capacidad con trastornos de aprendizaje. Y hay que saber mucho de todos los campos porque hay muchas cosas que se solapan. En el caso del autismo, en mi opinión, es el más sencillo fíjate, pues, no digo que sea fácil, digo que es el más sencillo en comparación con cómo son los otros.
Entonces, por eso el equipo que diagnostica tiene que ser interdisciplinar, porque tiene que haber psicólogos sanitarios, porque tiene que haber personal de educación, porque tiene que haber dentro de los psicólogos sanitarios expertos en ambas cosas para tener luego un buen debate cuando se ponen los datos encima de la mesa y sacar un diagnóstico que te haga sentir seguro. Si la persona con doble excepcionalidad solo es atendida desde una de las partes diferenciales, no va a funcionar, no va a encontrar su camino. Son muy difíciles de diagnosticar también porque compensan muy bien los rasgos más característicos a lo mejor. Entonces, por ejemplo, tienes una persona autista y desde la parte cognitiva, como su potencial es tan amplio y ha leído y estudiado, aprende conductas, por ejemplo, sociales, ¿no? Entonces, las compensa y no eres capaz de discernirlas en su día a día. Y dices, pero esta persona, ¿cómo va a ser autista? O tiene un grado de autismo muy leve. Y lo que se le está es dejando por alto ese sobreesfuerzo que está haciendo para compensar algo que ha aprendido, porque sabe que lo necesita. Son personas para mí valiosísimas, porque aparte de tener un componente de su alta capacidad tan marcado y tal, tienen un curro personal. Son tan valientes que a mí me fascina cuando tengo dobles excepcionalidades porque generan en mí una admiración muy profunda. Y los sobrediagnósticos también están mal hechos, porque a veces te encuentras, ¿no? Un diagnóstico que pone, no, es que tiene TDA y tiene autismo. Ya, hombre, es que el autismo puede, o sea, implica también falta de atención. Entonces, esos sobrediagnósticos que al final te encuentras un folio entero que dice, pero este muchacho solo es esto, porque esto está justificando todo lo de abajo. Es muy difícil, pero claro que se hace y se hace bien. Si tú te sientes así, gracias por esta pregunta y gracias por lo que me hace sentir de admiración, porque es muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos... Ah, vale, a ver. Vale, tú. Pero estamos desde el colegio, estamos teniendo cuando estamos en una sala de espera. Pero claro, el problema emocional está. Y claro, nos preocupa que este retraso pues, nos vaya quitando tiempo que podríamos estar empleando. ¿Cuál sería vuestro consejo? ¿Qué deberíamos hacer? Porque a día de hoy parece que sí, pero no lo acaban de evaluar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Consejo. ¿Vamos por fuera? ¿Hay alguna manera de hacerlo más de andar por casa para nosotros discriminar si tiene buena pinta o no? ¿Qué podríamos hacer en esto? Vale, yo voy a traducir la pregunta en algo que te iba a preguntar si no salía, y es que los niños se tiran 8 horas en el cole, pero se tiran muchas más horas en casa. Entonces, en casa, si todavía no está diagnosticado, todavía no nos ha valorado un profesional, no nos ha dado consejos sobre qué hacer para que él sea feliz, que es lo que al final queremos los padres, ¿no? ¿Qué podemos hacer en casa para que ese niño se sienta bien, ¿no? ¿Cómo podemos enriquecerle? ¿Cómo podemos hacer que se sienta bien, que se sienta valorado, que entienda que es su manera de pensar y que no hay nada malo por ello? Bueno, yo creo que desde casa lo que hay es que acompañar y observar mucho. En el caso que tú me decías, depende de cómo es tu cole, de si es público, privado o concertado, va a tener una gestión diferente a un diagnóstico privado o no. Mi mejor consejo siempre es que vayáis a los coles y que pedáis el diagnóstico ahí, porque es el que os va a hacer la vida más fácil. No es ya solo por el componente económico, sino porque es el que van a reconocer. Parte de lo que como fundación queremos modificar es que la alta capacidad es la única neurodivergencia cuyo diagnóstico tiene que ser ratificado por los centros. Si vosotros lleváis un diagnóstico de TDA, si lleváis un diagnóstico de dislexia o de lo que sea, el profesor va a coger el diagnóstico y a aplicar las medidas inmediatamente. Si lo lleváis de alta capacidad, dirán que lo tienen que ratificar. Un equipo que muchas veces no tiene la cualificación, a veces ni siquiera la adecuada y otras veces su
rango profesional es inferior a quien firma el informe. Eso es parte de lo que está mal y que queremos cambiar. Por eso siempre animo a que lo solicitéis desde el cole. Ahora, las listas de espera sé que también son interminables y en una reunión que tuve con el consejero, bueno, con el director de infantil y primaria de la Comunidad de Madrid, le decía esto, ¿no? Entonces las familias están encerradas. Tienen o esperar un año o tal, que la profesora además acepte derivarlo al EOEP de la zona, si es un caso de colegio público, y luego, como en orientación consideran que la alta capacidad es siempre la que puede esperar, curiosamente es un grupo de riesgo sanitario y educativo, pero deciden que puede esperar, pues siempre quedan los últimos de la lista. Entonces depende de en qué situación esté el niño. Si el niño está mal, pues tenemos que poner los remedios ya. Entonces mi consejo es, le coges, le llevas a un centro privado y luego te partes la cara con el cole porque te la vas a partir. Y si no, si puedes esperar porque el niño no está mal y solo es una sospecha, pues como la vida más fácil te la va a hacer es el cole. Eso está mal, estamos en ello. Pero a día de hoy es así. Por otro lado, en casa, bueno, pues en casa es que hay perfiles tan diferentes. Habrá niños que a lo mejor, pues eso, en este campo vuestros, pues también sean muy curiosos, también les encante la ciencia y sean mil preguntas. Pero a lo mejor lo que tenéis en casa es a un Picasso que lo que le interesa es, pues eso, todo el rato pintar o todo el rato componer o escribir. Entonces, lo que hay es que acompañar su inquietud. Clases particulares, pues clases particulares los hay muy demandantes de un montón de clases y tengo niños que van a 6 actividades extraescolares, pero también los hay que no quieren ir a una clase ni en pintura porque dicen yo ya he tenido el cole, ya he salido hasta los pelos de ahí y no me metes en otra cosa. Entonces, parte de la dificultad de la alta capacidad es el abanico tan amplio que hay. Claro, es como si una varilla no se tocara con la otra. Y entonces, si yo atiendo igual a Napoleón que a Frida Kahlo, uno de los dos no va a estar bien. Entonces, depende del perfil que tengáis en casa, necesitará unas medidas u otras. En lo que es la parte conductual o la parte emocional, sí que ya con esta charlita tenéis el conocimiento suficiente como para saber que quizás en ese momento el nivel de frustración de vuestro hijo está aquí y las herramientas que tiene para controlarlo, aunque solo sea porque solo tiene años, son estas. Entonces le está desbordando. No le podéis pedir control ni comprensión, nada. Esa sensación que tenemos tantos, ¿no? De decir, pero tú quién eres, con el que puedo hablar de política y estoy razonando un telediario y que luego me monta esta rabieta de niño de 5 años. ¿Quién eres? Pues él también querría saberlo, porque él tiene esa lucha interna. Él unas veces también se siente así de potente y de guay hablando del gobierno y de la subida de los aranceles, pero luego de repente le viene una contrariedad, rompe y estalla de frustración y luego cuando eso termina se siente fatal, porque se da cuenta de la que ha liado, de que no venía a cuento, de que no era justo, con lo cual ahí entra la culpa y también tenéis que estar vosotros para quitar la culpa, porque hemos hablado de que las emociones son muy intensas. Cuando la culpa es muy intensa, te paraliza. Es una emoción horrible que te deja con los pies en el suelo y no puedes avanzar. Entonces, pues tendréis que estar para poner la tirita en el alma del niño y decir, no es para tanto, cariño, el próximo día te sale mejor. Si es muy perfeccionista, pues tendréis que entrenar esa parte, tengáis diagnóstico o no, porque un perfeccionista ya estáis viendo que está desmesurado y que una cosa es que le gusten las cosas bien y otra cosa es la plasta que se está dando con borrar y con romper la hoja con ese mal humor que la rompen y la lanzan. No es incompatible ir atendiendo las conductas que salen con tener el diagnóstico o no. Si tienes conciencia de que eso está siendo más intenso de lo normal y que él no puede gestionarlo. Recordar la frase azul, no lo ha elegido. Él en ese momento está arrebatado y cuando baja sufre muchísimo. Muchas gracias. A ver, más preguntas. ¿Tú? Si desde la Fundación hacéis encuentros, talleres, para que conozcan a otras personas, otros niños como ellos. Sí, para eso ha sido fundada, ¿no? Para que sea un punto de encuentro
tanto de familias como de profesionales educativos, de profesionales, mira, científicos, de profesionales de lo que quieran acercarse a este mundo para conocer sobre él o para avanzar en él. Así que sí, os metéis en la página web e iréis viendo todas las actividades y todo. Había una pregunta por ahí al fondo. ¿Cómo consigues volver a motivar a un niño de altas capacidades que se ha desmotivado y que además puede ser ya mayor, ¿no? Pues la falta de motivación es algo que aterra a todos los profesionales que interactuamos con niños, ya sea a nivel de educación o de sanidad, porque no hay una pastilla como aquel que dice que vuelva a meter esa llamita y esa luz. Lo primero que hay que valorar cuando están tan bajitos es si están en un estado depresivo y necesitan medicación. Y luego, si no es un estado depresivo, pues es que está lo que se llama el síndrome amotivacional. Y es que es súper costoso de sacar adelante. Se le tiene que poner en muchos contextos, pero claro, ellos no quieren ir a los contextos de prueba donde poco a poco se vayan volviendo a encender la luz. Entonces tiene que ser un trabajo personal de tomar conciencia y de decir, yo no quiero seguir así. Y solo desde la parte personal salen adelante. Con lo cual, yo te aconsejo intervención psicológica que le ayude a concienciarse de que así no se puede seguir avanzando, que le expliquen todo lo dependiente que es él emocionalmente para estar bien de su centro motivacional, para que lo vuelva a buscar, porque lo que querrá buscar no es una motivación, pero sí querrá buscar sentirse bien. Entonces hay que vincularlo, que tu mejora personal y física parte de hacer ese esfuerzo en volverte a buscar un centro motivacional. Es muy complejo, pero se hace, ¿eh? Una pregunta ahí. O sea, como padres, ¿cómo manejas eso? Porque estoy aprendiendo que te motivo para hacer esto, pero después es como, no, esto ya no lo quiero hacer. Como clases de, yo qué sé, de natación, de batería, de es una línea de verdad muy finita en lo que tú le quieres dejar libertad, porque el niño sabe y entiende que esto ya no es para él, ya le aburrió, pero que tanto como padre tiene que aprender un poco de disciplina. Vale, ¿cómo hacer para equilibrar la disciplina que tienen que aprender, tenemos que aprender todos, con el hecho de que no se aburran, ¿no? O de que salten de un tema a otro? Lo has descrito muy bien, es una línea muy fina. Y entonces, al final, claro que tienen que aprender un grado de compromiso, claro que tienen que aprender, pues eso, un grado de, incluso de aburrimiento. Y que a veces en el proceso de aprendizaje uno encuentra momentos en los que la motivación decae, pero tienes que superarlos para que luego vuelva. Eso ocurre mucho en el aprendizaje de un instrumento, ¿no? O sea, cuando tú quieres tocar violín y eso suena a gato, pues o resistes o nunca toca violín, ¿vale? Hay muchos niños que es que no tienen una personalidad de constancia en la tarea y la tendrán que desarrollar quizás cuando ellos lo elijan más de adultos. O sea, no todo es educable, no es así exactamente. A ver cómo lo digo. No todo depende de tu educación como madre, sino también depende de su deseo como persona de quererlo adquirir. Entonces hay cosas que tienes que esperar a que ocurran, porque necesitas su parte de compromiso personal consigo mismo. Tú lo que tienes es que ponerle los medios. Y eso sí, pacta las cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te apunto a clase de batería si es lo que quieres. Ahora, tú terminas el curso. Y si no te gusta luego, el año que viene, pues no lo repiten. Si a mitad de curso no me gusta, bueno, pues yo voy a intentar hablar con el profesor para que cambie algunas cosas, pero tu compromiso era este. Luego el aburrimiento,
El aburrimiento no depende solo del adulto, también depende de uno mismo. Tu hijo tiene que tener recursos para no aburrirse y luego quererlos usar. No eres tú quien tiene que entretener a tu hijo. Eso, muchísimo cuidado a los padres. Los padres, hay un momento en el que claro que hay que educar el ocio, por supuesto, y compartir el ocio, que es divertidísimo jugar a juegos de mesas con el hijo y tal, pero luego hay otro momento en el que tú tienes tus propios recursos, los usas y el aburrimiento te lo quitas tú. O sea, un niño a día de hoy que diga que se aburre es para morirse. Vamos, aburrido tendrá que estar uno en un cuarto acolchado sin paredes, o sea, con paredes lisas. Pero todo lo demás, entonces, búscalo tú también. Hay que hacerles que tengan esa inercia de búsqueda. Si no te gusta esta emoción, cámbiala, pero desde tu propia actividad, no desde la mía, que yo te tenga que entretener. Entonces, cuidado, cuidado, porque además son niños muy demandantes y tú lo que puedes es compartir la tarea con ellos, ¿no? Y decir, venga, pues hacemos esto. No, pero en la manipulación deja de caer cuando tú le digas 3 veces, pues te aguantas. Ya no te manipula más. Cuando vea que no hay respuesta por tu parte, quiero decirte, o sea, a ti te dicen, no, es que me estoy aburriendo, pues te aguantas. Búscate la vida. Cuando veas que no le haces caso, ya verás cómo busca un juguete. O ya verás cómo busca un plan B de lo que sea. Y si solo se saben distraer con las tablets, que es parte del problema, que es que ya solo tienen el cerebro diseñado para un tipo de estímulo, pues entonces el que vea que le compensa más, aburrirse o buscar un plan B. Y eso ya está en su opción. Esto está lleno de recursos. Úsalos. Y ya, o sea, ya te digo, unas veces el recurso, claro que es el padre, ¿eh? Pero no puede ser siempre. Perdonadme, pero va a ser la última pregunta, ¿vale? Esta. Y luego 2 preguntas de respuesta muy rápida que nos han mandado por internet. Tú eras la que querías preguntar, sí. De observar y que cuando no se da la aceleración, o sea, no se entiende por el coeficiente, no se entiende por, no lo sé. Frente a un diagnóstico positivo de altas capacidades, que además ya conoce el cole, ¿cómo podemos saber como padres si realmente están haciendo algo, si están haciendo una aceleración, una motivación, un enriquecimiento, etcétera? Pues mira, la aceleración está considerada una medida extraordinaria cuando todas las medidas que han puesto previas no han funcionado. Por eso, mi mejor consejo es que en cuanto tengáis un diagnóstico de alta capacidad, exijáis que se pongan las medidas previas, para que en caso de ser necesaria una aceleración, no digan, no, es que ahora vamos a poner un enriquecimiento. No, ahora no, el enriquecimiento se pone en el momento en el que tiene el diagnóstico. Porque mi hijo, o sea, ya os he dicho antes que son 2 tipos de medidas. Unas son las metodológicas, quitar toda esa parte de copia, de repetición, de contenido mecánico, eso hay que quitarlo y se da de otra manera. Porque la repetición, por ejemplo, es fantástica para todos los cerebros, menos para el de una alta capacidad que lo colapse, vamos, y al final es más torpe que los demás. Pero la otra medida, la curricular, no siempre es necesaria. Si el niño es muy potente y tiene un nivel de competencia curricular muy elevado, entonces sí, y tendrá su enriquecimiento en las áreas que le corresponda. Entonces, pasados unos meses, si no es suficiente, porque el niño se aburre, podéis pedir vosotros, es decir, vale, yo querría una aceleración de curso. Y entonces probablemente el gabinete de orientación os diga, pues yo no lo veo, bueno, pero yo sí lo quiero. Pues entonces ahí empezamos la guerrita. Y entonces tiene que estar un nivel de competencia curricular adecuado, un nivel emocional que sea estable, o sea, que no tenga en este momento pues una depresión, ¿vale? Y que el niño, desde luego, quiera. Si el niño no quiere, a un niño no se le puede mover, ¿vale? A nivel legal realmente no hay otra condición, solo te dice clarísimamente que es en caso de que las medidas sean insuficientes. En mi opinión, la aceleración con el sistema educativo que tenemos es la mejor opción. El informe Templeton de Estados Unidos fue un estudio longitudinal que demostró durante 50 años que era la mejor opción. Ahora, solo si el colegio la sabe llevar a cabo. Si va a experimentar con el niño, pues que se documente primero, ¿vale? Pero vamos, yo soy acelerada y tengo 53 años.
Con lo cual, cuando me dicen que es esta novedad, digo, hombre, pues novedad, yo con 53, pues muy novedoso no es. ¿Qué quieres que te diga? Y acelero a muchos niños a lo largo del año, pero también hay otro montón que no. Quiero decirte que no es que yo diga que es la única medida ni la que tiene que ser. Tiene que ser cuando se dan esas condiciones, que el nivel de competencia curricular sea, dice la ley, que el del curso que se salta. Pero eso es una bobada, porque si al niño no le han enseñado nada, no va a saberlo. Por eso el cole antes tiene que hacer una compactación, que es darle todos los contenidos esenciales del curso que se salta y que los aprenda. Una vez que se los sabe, pues ya la aceleración es algo sencillo. ¿Vale? Y bueno, las dos preguntas por internet era si puede tener relación con los trastornos obsesivos compulsivos, la alta capacidad. Sí, o sea, desde la argumentación de la ciencia no lo sé decir, pero sí sé que es uno de los trastornos que aparece, sobre todo a nivel de pensamiento, ¿no? Son más pensamientos obsesivos que conductas. Se quedan ahí enrocados, como aquel que dice, y entonces te cuesta mucho salir de ellos. Y sí que algunos necesitan terapia. Y en el caso de varios hermanos, uno de ellos ha sido diagnosticado de altas capacidades, si conviene diagnosticar al otro, aunque no parezca que las tenga. Pues teniendo en cuenta el componente genético que manejo de los últimos datos, de que es un 75%, claro que sí. En otros países, de hecho, es protocolo que si un niño, uno de los hijos, tiene alta capacidad, pues ya todos los hermanos se valoran. En el caso de que haya mujeres es sobre todo más importante porque es más compleja la superdotación, sobre todo en la mujer alta capacidad. Bueno, pues porque la adolescencia es más difícil por una serie de circunstancias. Y encima la mujer tiende mucho a mimetizarse, con lo cual hay muy pocas mujeres detectadas en determinadas edades. Entonces, si tú ves las curvas, por ejemplo, es frecuente ver que a la edad de 6, 7, 8 años hay el mismo número de hombres que de mujeres y a la edad de 16, de repente el número de hombres duplica el de mujeres. ¿Dónde están esas? Escondidas. Pues Hanna, muchas gracias por tu charla, por todas las dudas que nos has aclarado, por venir aquí y hacer ese esfuerzo después de todo lo que estáis haciendo con la Fundación. Y sabemos que tenéis muchas peticiones, así que bueno, un fuerte aplauso a Hanna y muchas gracias por venir aquí. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis venido, a los que estáis viéndonos por el streaming. Recordad que podéis volver a escuchar la charla en el YouTube del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, así que la podéis escuchar varias veces para que se os quede todo lo que nos ha enseñado Hanna. Y nada, muchas gracias por venir y hasta la próxima.